Una vez más, el polo democrático alternativo parece haber salido airoso de otra crisis. Y aunque el presidente de ese partido, el doctor Carlos Gaviria, le dice a Félix de Bedut que lo de crisis es un invento de los medios, sí explica cuáles fueron las razones que llevaron a la salida del secretario. Pero Gaviria también afirma que no le preocupa la FARC política y que se sienten favorecidos con el último viraje de Chávez. Félix de Bedut entra al radar. Doctor Carlos Gaviria, en los últimos días se ha hablado con insistencia de una crisis en el polo democrático. ¿Qué es lo que está pasando en el polo? Bueno, lo primero que yo debo hacer es celebrar que se hable del polo, aun cuando sea porque se percibe que hay una crisis, porque del polo solo se habla cuando estamos en problemas. Los debates de Jorge Enrique Robledo, de Gustavo Petro, los proyectos de ley de Gloria Inés Ramírez, de Germán Reyes, de Luis Carlos Avellaneda, pasan a un segundo plano, eso no vale la pena. Pero la crisis del polo no es tal. Es un nuevo episodio que ha dado lugar a que la unidad del polo se consolide y a que probemos una vez más que tenemos instrumentos para mantener la unidad y para consolidarla. Noto un vainazo en la primera parte de la respuesta suya para nosotros los medios de comunicación, pero ¿eso no es también responsabilidad de ustedes? ¿No será, doctor Gaviria, que el polo, en medio de todas las circunstancias difíciles que vive el país, se le va la vida en peleas y disputas internas? Eso no es cierto. ¿Cuántas peleas hemos tenido? Lo que pasa es que la prensa, los medios, registran las peleas y magnifican las peleas. ¿Cuántas peleas hay dentro de los grupos adictos al presidente Uribe? Dentro de los partidos tradicionales. Muchas, pero eso no es noticia. Qué pena, le voy a tener que insistir en la pelea. Acá se dio una disputa de poder entre usted y Daniel García Peña, el secretario general del polo. Eso es absolutamente falso, Félix. Entre Daniel García Peña y yo no existió esa disputa. Personalmente tenemos una excelente relación y a pesar de que, digamos, hablando el lenguaje viejo dentro del polo, que pertenecemos a sectores diferentes, hemos tenido una excelente relación. No hay nada de disputa por el poder. Me parece que un partido muestra su madurez cuando hay diferencias en cuanto a la manera como un partido debe administrarse. Pienso esto: descartemos cualquier mal pensamiento sobre la mala fe o sobre procederes dolosos. Eso hay que descartarlo. Pero cuando un partido se proyecta como con vocación de poder, como para asumir el poder y administrar el Estado, es necesario que sea creíble y por tanto que tenga la casa en orden. Me dice usted entonces que no hay una disputa de poder. Entonces habría algo peor, un problema de plata. Yo no creo que sea peor. Hay un problema que a mí me parece que es muy legítimo debatirlo, que es cómo debe manejarse un partido, cómo deben manejarse los bienes de un partido, con qué orden, con qué cuidado, con qué cautelas, etcétera. Pero que un partido se ponga a analizar cómo se están manejando sus bienes y que llegue a una conclusión como ayer, después de un gran debate, que es mejor que el partido esté expuesto a los más rigurosos análisis, a cualquier tipo de control. Me parece que eso es ejemplar incluso para los partidos tradicionales y que una persona como Daniel entonces asuma las consecuencias que de ese debate surgen. ¿En el polo se perdió plata? No, en el polo no se perdió plata. El polo no se perdió plata. El polo hizo una campaña con dificultades porque en realidad los fondos de que dispuso no fueron tantos como se pensaba que iban a ser, pero no se perdió plata. Quiero plantearle otro tema y una preocupación que hay frente a su liderazgo en el polo. Algunos dicen que a usted se lo ve distante del panorama nacional en un momento muy complejo, que está distante de las discusiones políticas importantes. Y uno pensaría, ¿usted está aburrido de la política? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que yo tengo un estilo personal que desde luego tengo que observarlo también en la política, que no es ciertamente el estilo de los líderes políticos tradicionales. Empezando por esto, el partido nuestro es un partido que tiene una dirección colegiada. El presidente es apenas el representante legal del partido y es su vocero, pero el protagonismo en materia de decisiones lo toma fundamentalmente el Comité Ejecutivo. Doctor Gaviria, ¿la FARC política va a ser para el polo democrático lo que la parapolítica para el uribismo? De ninguna manera.
por más esfuerzos que el gobierno haga por compensar esa carga tan terrible que ha tenido que soportar de la parapolítica. Mire, las personas que hasta ahora han sido sindicadas de nexos con la guerrilla, yo las conozco. Son personas que se la han jugado por la vía democrática en la búsqueda de reformas para el país y que están absolutamente alejadas de la lucha armada. Todos están tan tranquilos porque saben que del computador de Raúl Reyes no se va a desprender ningún cargo que los comprometa judicialmente. A propósito de las FARC, ¿cómo interpreta usted el viraje de Hugo Chávez en Venezuela frente a las FARC? Yo, más que hacer una conjetura acerca del viraje de Hugo Chávez, quiero decirle una cosa: qué importante ese viraje. Que Hugo Chávez diga que en ese momento la lucha guerrillera, la guerra de guerrillas, está fuera de contexto, que en América Latina no se justifica ni tiene por venir una lucha de guerrillas, me parece un mensaje extraordinario. Y algo más, le digo, para el polo sumamente positivo, porque uno de los lastres que nosotros tenemos es que permanentemente nos están vinculando con la guerrilla, sin ningún fundamento. Si las FARC desaparecieran, si no hubiera en Colombia lucha guerrillera, la tarea del polo se cumpliría de una manera mucho más expedita y más fecunda. La noticia del día es la muerte de la reforma política. ¿Cómo vio ese episodio de la vida nacional en los últimos tiempos? Bueno, era absolutamente previsible. Incluso hace ya días, tal vez más de un mes, ¿sí? Yo propuse a nombre del polo, fue una propuesta mía, pero que el polo acogió con mucho entusiasmo, una Asamblea Nacional Constituyente, por una razón, porque sabía, por una parte, que el país necesita una reforma política de fondo, y que en este Congreso esa reforma no se va a hacer, por muchas razones. La más evidente, que el Congreso está muy deteriorado, ha salido muy maltrecho de la parapolítica, y que un organismo tan enfermo de parapolítica no es el que vaya a encontrar el mejor remedio para curar ese mal. Doctor Gaviria, muchas gracias. A ti, feliz. El gobierno tomó medidas para